Bienvenidos, amigas y amigos, a este contacto sin anestesia. Es un placer para quien les habla, Germán Paredes, el poder acompañarles para conversar, para reflexionar sobre los temas que involucran el acontecer político venezolano y también lo que involucra el acontecer noticioso internacional que afecta directamente a los venezolanos y a quienes estamos regados por el mundo. Hoy quiero hacer una reflexión como todos los martes y como he decidido escribir en mi columna Sin Anestesia sobre cómo la lista de traidores continúa creciendo. Y eso en referencia a la traición que vivimos los venezolanos día tras día, luego de más de 22, 23 años de la instauración del régimen comunista en Venezuela. Porque pareciera que no terminamos de aprender. Y esa lista continúa creciendo. Sí, la lista de traidores. Traidores que van desde políticos, traidores que van desde artistas, traidores que van desde periodistas. Y quiero hacer referencia en especial a el último que acaba de surgir como traidor de la esperanza, de la desigualdad, como traidor que hace alarde de la desigualdad y de la desesperanza, y quien usó la palestra en cierto momento de la oposición para lograr revivir una fama que sin lugar a dudas la posee, porque no lo vamos a negar. Y me refiero a José Luis Rodríguez el Puma, un hombre que con un reconocido talento internacional, que es reconocible de pie, ha manchado su carrera defraudando a miles de sus hermanos venezolanos en el exilio y a quienes están en Venezuela. En el año 2019, el Puma en muchísimos programas de televisión en Estados Unidos, en especial a uno al que acostumbraba a ir con mucha frecuencia, como lo es el programa de Jaime Bailey, dijo que él no volvería a Venezuela, porque hasta que no cayese la dictadura, él no regresaría a Venezuela. Bueno, resulta que parece que de 3 o 4 años para acá, al Puma le lavaron el cerebro en la cirugía o cambió de parecer. Cosa que respeto, porque todos los venezolanos, los que estamos fuera y quienes en algún momento estuvieron fuera por otras circunstancias y quieren volver al país, tienen el derecho de hacerlo. Pero no cuando tú hablas en contra de un régimen tan abiertamente como lo hiciste en entrevistas públicas y después sales diciendo que rectificaste, que después de tu cirugía de doble pulmón rectificaste y por eso cambiaste y dijiste que ya no vas a pelear más porque tú no puedes cambiar el mundo y por eso decidiste ir a Venezuela. Eso es totalmente aplaudible. La gente puede cambiar. Pero ¿cómo queda tu dignidad? ¿Cómo queda tu moral? ¿Cómo queda tu comportamiento público con respecto a lo que decías antes y lo que dices ahora? Porque soy de los venezolanos que comparte la opinión de que tú no puedes decir de un día para otro que ya cambiaste, cuando hasta hace poco apoyaste a un régimen nefasto que lo que causa es muerte, hambre y miseria generalizada. Por eso es que yo no comparto el tema que muchos venezolanos dicen, no, porque él era chavista y ya cambió. Coño, cambió de un año para acá, cambió de unos meses para acá, cuando muchos de los que fueron utilizados por el chavismo cambiaron de ser chavistas hace mucho tiempo. Estoy hablando del año 2000, del año 2002 en adelante. Me van a decir que se convencieron de que el régimen no servía de un tiempo para acá. Por lo menos yo no lo acepto. Yo creo que esa lista de traidores continúa aumentando. Y cada día los venezolanos, lamentablemente, al igual que los cubanos, vamos a ver cómo esa lista se va engrosando, se va haciendo más grande y más grande y más grande. Porque tenemos que cuestionarnos
por muy buenos o malos que seamos, de oposición o de chavismo, tenemos que cuestionarnos. Ese es uno de nuestros grandes problemas como venezolanos, que no nos cuestionamos. Y tenemos que usted y yo cuestionarnos, porque no es un tema de si son rojos o azules, no, somos venezolanos. Y el problema está en que por no cuestionarnos hemos llegado a esto que hemos llegado. A que hoy un grupo de personas luchan contra el chavismo, pero mañana los vemos del lado del chavismo diciendo todo lo contrario. Tiene que haber solidez moral, tiene que haber responsabilidad en los comentarios, porque los seres humanos no vivimos de ser hoy del lado de la derecha y mañana ser del lado de la izquierda, no. Hay que tener consonancia dentro de lo que se predica y lo que se practica. Yo no puedo escudarme en la religión, yo no puedo escudarme en una profesión, o yo no puedo escudarme como artista para decir, es que yo le canto a todos por igual. No, déjate de eso. Pues si le cantaras a todos por igual, yo hubiese ido a Venezuela gratis. Pero el Puma no fue gratis a Venezuela. El Puma fue al Teatro Teresa Carreño, un teatro donde no cantan los que no tengan permiso del gobierno. El Puma fue a cantar en Venezuela cuando supuestamente, entre comillas, no tenía su documento de identificación venezolano para viajar, es decir, su pasaporte, según lo que se dice periodísticamente. El Puma ha dicho en reiteradas oportunidades a Vox Populi en medios internacionales que él apoyaría una salida violenta, la cual comparto. Cuando digo salida violenta, es el respecto a que esta gente por la vía de los votos y de la conciliación ya está demostrado que no lo hará. Hay que utilizar otras vías. Él lo ha dicho. Incluso hay una entrevista del año 2019 con Jaime Bailey en un canal americano, un canal que transmite para Estados Unidos y Puerto Rico, donde él dice que él apoyaría la salida, esa salida que a las 4 de la mañana lleguen unos drones y acaben con Maduro. Estoy seguro que muchos venezolanos apoyan esa teoría. Pero muchas personas que han dicho eso fuera y lo han dicho en Venezuela están hoy presos. Pero resulta que él ha hablado de esa vía, de la salida, y él está en la calle. Fue a Venezuela, visitó el país y no le pasó nada. Cosa que es muy rara, ¿verdad? Porque de seguro ya Tarek William Saab le hubiese abierto un proceso y lo hubiese metido preso en Venezuela porque él ha promovido un magnicidio en el exterior. Y son cosas que nos dejan mucho que pensar. Mucho que pensar en el caso de lo que hizo el Puma. Y otra cosa que nos hace mucho que pensar es lo que hizo a la periodista corresponsal de Univisión del programa Primer Impacto. Porque primero es una dama y en segundo lugar está haciendo el trabajo que muchos de nuestros colegas en Venezuela no pueden hacer, que es el de hacer las preguntas incómodas. Porque, como bien es cierto, muchos colegas no pueden hacerlo porque disparamos con escopeta ajena y eso le podría costar el trabajo. Resulta que la muchacha, la periodista, que desconozco el nombre, que es la corresponsal del programa Primer Impacto en Venezuela, le dice que como él, después de haber dicho que él no volvería a Venezuela hasta que la dictadura no cayera, él está ahora regresando a Venezuela. ¿Y qué resulta? Que al propio estilo de su admirado comandante Chávez, digo admirado comandante Chávez con respecto al Puma porque parece que se aprendió muy bien cómo comportarse ante la prensa y especialmente ante las mujeres, le responde de forma iracunda, sarcástica a esta periodista, sometiéndola al escarnio delante de otros de sus colegas. Eso no se hace, porque él habla mal de las dictaduras y él se comportó tal cual
se comporta un dictador. Nosotros los venezolanos tenemos que aprender a mantener activa la lista de los traidores, porque parece que esa lista continúa aumentando y aumentando día tras día. Ahora, cambiando de tema, nos sometemos a las fulanas encuestas para saber quién será el candidato, como aquella canción de Billo. Y tenemos aquel bagaje de candidatos, porque no hemos aprendido. El filósofo del Zulia, María Corina Machado, el locuaz de Enrique Capriles, Juan Guaidó y su voluntad podrida, Henry Ramos Alud y los negocios con el chavismo, y pare usted de contar. Con esos candidatos, ¿cómo salimos de los bagres del chavismo? Que dicho sea de paso, ya es difícil salir de ellos por los votos. Imagínese usted utilizar la vía de los votos, pero de manera desunida, con falta de unidad. Entonces, no terminamos de aprender. No terminamos de aprender. Y la lista, me perdonan ustedes, la lista continúa creciendo de políticos traidores y de artistas traidores. Y para culminar con estos comentarios de la semana, tenemos el gravísimo problema de nuestros hermanos venezolanos en lo referido al paso de la selva del Darién para llegar a Estados Unidos. Muchos venezolanos en condición de inmigrantes en busca de refugio están pasando la selva del Darién con la intención de buscar nuevos aires, de buscar nuevas opciones que le brinden libertad y oportunidades. Pero también muchos de esos venezolanos que están atravesando la selva del Darién tienen un prontuario político que de seguro les va a afectar su entrada a Estados Unidos. Y me refiero a que muchos fueron militantes del chavismo, aún lo son, y muchos, como se ha corrido el rumor, carecen de elementos de honorabilidad reconocida como para que se les permita la entrada. Reconozco que son generalidades, porque no podemos meter en un saco a todo el mundo. Porque así como han entrado venezolanos con visa y se quedan en Estados Unidos y son chavistas, de la misma forma pueden entrar, indistintamente que sea la vía que están utilizando, hermanos que no tienen visa pero que necesitan comenzar de nuevo en un país que le brinda las oportunidades como lo ha hecho Estados Unidos. Pero de ahí a que eso permita que se llene Estados Unidos de chavistas, de comunistas, que se daban golpes de pecho en Venezuela contra el gobierno americano y contra el modelo del gobierno de Estados Unidos, y que ahora quieran entrar, ya ese es otro tema. Lo único como venezolano que pedimos es la cooperación del gobierno de Panamá, la cooperación del gobierno de Colombia y la cooperación del gobierno de Estados Unidos en lo que respecta a esos venezolanos que están sometiéndose a esa travesía y que en el camino muchos de ellos han perdido la vida. Yo creo que debe haber una ayuda, y allí es cuando, entre comillas, la embajada de Venezuela en Estados Unidos, promovida por Juan Guaidó, donde está el señor Carlos Vecchio y demás venezolanos dirigentes políticos de oposición, deben meter la mano, porque son muchos los venezolanos que están muriendo en esa travesía, algunos engañados, algunos desesperados y muchos otros utilizados por tanto la oposición como por el gobierno, porque los utilizan como chivos expiatorios para justificar lo que está ocurriendo en Venezuela y con ello seguir la lucha, pero a costillas de quienes están enfrentando en la realidad
al atravesar la selva del Darién, lo que se ha conocido como un infierno en la tierra. A esa gente hay que ayudarla para que no se deje engañar y no se someta a esa travesía tan delicada como es la de atravesar la selva del Darién. Todos los venezolanos necesitamos una oportunidad, pero que esa oportunidad ponga en riesgo nuestra vida no es lo que queremos como hermanos venezolanos que somos. Necesitamos ayuda, y la ayuda comienza entre nosotros, los venezolanos, para con nuestros propios compatriotas. Así que llegó la hora de seguirnos cuestionando, de seguir hablando de lo que nos guste y lo que no nos guste, porque es la única manera como podremos seguir adelante. Y estamos muy pendientes de ahora las nuevas intenciones del gobierno de querer ellos imponer quiénes son periodistas y quiénes no. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo estudié en una universidad de periodismo con bastante esfuerzo. Estudiaba en el turno de la noche, trabajaba en el día para poder paliar mi universidad con la ayuda de mis padres, con la ayuda de mis tíos, con la ayuda de mis suegros, hasta que logré terminar mi carrera. Muchos comunicadores hemos hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque por ley, por moral y por ética, un comunicador debe estar preparado en una universidad. Yo sé que ahora las redes sociales permiten que todo el mundo hable, que todo el mundo tenga un Twitter, tenga un Instagram, un canal de Facebook. Pero cuando vemos hacia mi lado, a mí no me permiten operar a un paciente en una cirugía en un hospital. A mí no me permiten en ningún país del mundo, ni en Venezuela, ir a un tribunal a litigar, sea un tribunal penal, mercantil, judicial, porque yo no soy abogado, porque para eso debí estudiar. A mí no me permiten ir al colegio de contadores a presentar un libro contable porque yo no estudié contaduría. A mí no me permiten hacer un plano porque yo no soy ingeniero. Entonces, parte de la degradación moral a la que han sometido al país viene por ahí. Por no crear leyes, porque cualquiera haga lo que le da la gana. Pero sin lugar a dudas, los culpables hemos sido nosotros, los periodistas. Cuando un colegio nacional de periodistas permitió que mucha gente de forma ilegal ejerciera la comunicación social en las emisoras en las emisoras comunitarias. De esa manera se fue deformando aún más nuestra profesión. Cuando se permitió que con la excusa de que eran columnistas de opinión, algunas personas adquirieran bajo la condición aquella de hacerse periodista, porque luego se cambió a comunicador social por la ley del periodismo. Mucha gente que no era comunicador, pero que simplemente escribía en un periódico, se hiciera periodista. Eso le hizo mucho daño a nuestra profesión. Pero bueno, lo pasado, pasado. Ahora nos toca luchar en el presente, en la actualidad, con los defectos, por los defectos que dejamos que ocurrieran y que no fueron rectificados. Pero no podemos permitir, como comunicadores sociales, que cualquier persona que quiera opinar de oficio, porque tiene un Instagram o tiene un Twitter o puede escribir en cualquier panfleto o periódico, usurpe la profesión para la cual nos hemos preparado los periodistas. Que hay gente que tiene mucha es muy locuaz y puede hablar ante los micrófonos y ante los medios de comunicación, perfecto, pero que se prepare para hacerlo, que estudie para hacerlo. Porque de lo contrario, Venezuela va a terminar plagada de programas similares a los programas que transmite la cloaca comunicacional de venezolana de televisión. Sí, la cloaca llamada venezolana de televisión. El canal
de todos los venezolanos. Las cosas hay que decirlas, y aquí las decimos sin anestesia. Los espero el próximo martes a través de estas mis vías de comunicación para que juntos compartamos comentarios, entrevistas, reflexiones sin líneas editoriales, sin ningún tipo de filtros, simplemente sin anestesia. Con su servidor, Germán Paredes. Será hasta el próximo martes.